Padre Pío, Padre Pío, se fue a confesar un señor con el Padre Pío. Padre Pío, no creo en el infierno. Y le contestó: ya creerás cuando estés allá. Las lecturas del día de hoy, estamos en el jueves de la séptima semana, nos vienen muy bien como una especie de preparación para la Cuaresma. Recuerden que en menos de una semana empieza la Cuaresma con el miércoles de ceniza y ya estamos en el tiempo de Septuagésima, que es ese tiempo previo a la Cuaresma, es como una preparación a la Cuaresma, ¿no? Entonces, nos vienen muy bien estas lecturas de hoy que nos hablan de la condenación eterna para que meditemos, reflexionemos de la mano del Padre Pío sobre esta verdad de nuestra fe, que muchas veces por respetos humanos no se predica, por miedos malentendidos no se medita, ¿no? Fíjense que hoy la primera lectura, que es del libro del Eclesiástico, dice, la leeremos luego con más calma, ¿no? Pero repite por 3 veces o por 4 veces, dice: el Señor ciertamente te castigará. Su ira recae sobre los malos, sobre los malvados. No tardes en convertirte, ni lo dejes de un día para otro, porque de repente la ira del Señor se enciende, el fuego, y el día del castigo perecerás. No confíes en riquezas injustas, porque de nada te servirán el día de la desgracia. 4 referencias a la condenación eterna. Y en el Evangelio, que hoy es de Marcos, capítulo 9, pues hasta por 3 veces el Señor nos habla de la gehenna, el fuego que no se apaga. Arráncate tu ojo, córtate tu pie, arráncate tu mano, no sea que seas echado a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Bueno, pues estas lecturas de hoy pues nos vienen de manera maravillosa para meditar un poquito en esta verdad del infierno, ¿no? Fíjense, para meditar un poquito en lo que es el infierno, podríamos empezar pensando qué es el cielo. Participar del cielo es ser llamado por Dios. No, es que yo me merezco el cielo, yo me lo he ganado. El cielo es una gracia, la gracia más grande de todas. Nosotros en la vida vamos trampeando, nos vamos cayendo, nos vamos levantando. Señor, ayúdame, Virgencita, ayúdame. Buscamos el auxilio de la gracia sobrenatural. Bueno, pues el cielo es la gracia más grande de todas que Dios nos puede conceder. Es verdad que como premio a un mérito que nosotros hayamos alcanzado practicando las buenas obras, pero es una gracia. El cielo es una gracia, es una llamada. Dios te llama a participar de su vida, a que lo veas, a que lo poseas y a que lo goces. Por eso se dice que en el cielo no habrá fe, porque habrá visión, que lo veas. No habrá esperanza, ya no habrá esperanza en el cielo, porque habrá posesión, ya lo tendremos, ya no tendremos que esperar nada. Pero sí habrá amor, habrá caridad, porque lo gozaremos. Y ese es el fruto de la caridad, el gozo, ¿no? Entonces, claro, pensando en esto, que el cielo es la llamada que Dios nos hace a participar de su vida, a verlo, a poseerlo y a gozarlo en el amor. ¿Qué es el infierno? Pues el infierno es cuando tú eliges no elegir a Dios. Es el misterio de la libertad. En el fondo es el misterio del mal, ¿no? Padre, ¿por qué hay mal en el mundo? Es la pregunta que tantas veces la gente se hace. Y hay que dar como respuesta meramente parcial el misterio de la libertad, ¿no? No somos máquinas, no somos animalitos. Dios nos ha creado con la capacidad de elegir.
podemos elegir mal, y eso es el infierno, ¿no? Cuando yo elijo de manera definitiva no elegir a Dios. No elegir a Dios. Elijo no elegir a Dios. Si hacemos un repaso por todos los evangelios, nos daremos cuenta de que Jesús habla más del infierno que del cielo. Hace alusión muchas más veces al infierno que al cielo. ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús es maestro. ¿Qué hacen los maestros? Saben una de cal, otra de arena, pero a veces hay que poner más de arena que de cal, ¿no? Y Jesús sabe que muchas veces el ser humano, en su limitación, incluso el Padre Pío, que lo vemos ahí, que es un santazo, incluso un santo como el Padre Pío, experimentamos la limitación y muchas veces es verdad que sería muy lindo que nos moviera el bien, el amor al bien, pero muchas veces lo que nos mueve es el temor al mal. Y por eso Jesús tantas veces hace referencia al infierno como un lugar oscuro, como un lugar de condenación, un lugar de apartamiento, nos lo expresa en diferentes parábolas. Aquí hoy habla de esa gehenna, ese lugar donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Bien. ¿Cómo podríamos explicar el infierno? Miren, en el corazón de todo ser humano hay un anhelo a ser feliz. Hay un anhelo a ser feliz. Todos queremos ser felices. De hecho, nadie puede no querer ser feliz. Tú puedes decir, quiero una Coca-Cola. No, yo quiero una Fanta. Yo quiero esta serie. No, yo quiero esta otra. Oye, yo quiero ir a misa. Yo quiero ir a la discoteca. Estas cosas sí las podemos elegir. Pero no podemos elegir no querer estar destinados, ser lanzados, direccionados, flechados a la felicidad. Nadie. Por eso incluso el que se suicida busca en el suicidio una felicidad que no encuentra. Y esto podríamos hablar de cualquier cosa. Ustedes, siempre que hacen algo, buscan detrás de ese algo que hacen y buscan ser felices. Muchas veces nos equivocamos, claro, porque somos limitados, porque apreciamos mal las cosas, nos pensamos que esto es un bien y al final es un mal, es un bien aparente solo. Bueno, bien. Entonces, fíjense, no hay nadie que no busque la felicidad. Eso no significa que todo el mundo comprenda, porque de hecho ni nosotros mismos muchas veces lo hemos comprendido, que la felicidad está en Dios. Ahora no es momento de explicar esto, pero entiendo que ustedes, como personas religiosas, aceptan eso, que nuestra felicidad está en Dios. Es verdad que a Dios hay que llegar por un camino y por eso en el camino de la vida necesitamos dinero, necesitamos amigos, necesitamos comida, necesitamos vestido, sobre todo necesitamos practicar la virtud, ¿no? Necesitamos una serie de elementos que son ingredientes de esa felicidad, pero que de una manera plena solo alcanzaremos en el cielo, en la posesión de Dios. O mejor dicho, cuando Dios nos posea, porque dice Jesús, entra en el gozo de tu Señor. Cuando habla del cielo, habla como de un banquete en el que nosotros entramos. Esto es muy bonito, ¿no? Porque somos sumergidos en la vida de Dios. No es que el cielo entre en mí, sino que yo entro en el cielo, ¿no? Entro en el gozo de Dios, como en un banquete, como el que entra en... No, usted aquí no está. No, a ver, dígame. No, aquí este nombre no está. Usted no puede entrar en este banquete, ¿no? Bien, entonces, fíjense. ¿Qué sucede? Sucede que todo movimiento se define por dos cosas, por la velocidad y por el destino. ¿A dónde va usted? Voy aquí a Chillarón. Sabemos el destino, hay que ver
con qué esfuerzo, con qué velocidad, con qué intención, con qué ímpetu, ¿no? Todo movimiento, podríamos decir, se define por su velocidad, su fuerza y su destino, su meta. Entonces, ¿qué sucede? Que en todo corazón humano hay una meta, que es la felicidad. Lo acabamos de explicar. Nadie puede no elegir estar destinado a ser feliz. Pero también hay una fuerza, hay una velocidad, hay un ímpetu. Y todos estamos lanzados, flechados, direccionados con una fuerza que no podemos evitar hacia la felicidad. ¿Qué sucede cuando esa fuerza que me lanza hacia la felicidad, que acabamos de decir que es mi felicidad es Dios, mi destino, la meta, Dios, y la fuerza que me lleva hacia Dios, que es la búsqueda de la felicidad, es una fuerza que no puedo frenar, que no puedo parar? Yo hay cosas que puedo decidir, mira, pensaba ir a Chillán, no voy a ir. No me encuentro bien. Pero nadie puede elegir no querer ser feliz. Por eso la fuerza, el ímpetu, no sé cómo explicárselo, con que cualquier corazón humano busca ser feliz es irrefrenable. ¿Qué sucede cuando tú eliges no elegir a Dios, que es la felicidad suma? Que te pegas un trompazo. ¿No hemos dicho que el cielo es entrar en el gozo del Señor? ¿Qué sucede si yo estoy direccionado hacia aquí, porque Dios es mi fin, porque Dios es la suma felicidad, y cuando estoy llegando a mi destino, yo elijo no quererlo? Me pego un trompazo, es decir, salgo rebotado, salgo por los aires, ¿no? Bueno, este ejemplo, que puede parecer un poco tonto, es lo que explica la existencia del infierno. El infierno es el resultado de un movimiento irrefrenable hacia nuestro destino que de manera voluntaria es contradicho. Y como nuestro destino es Dios y Dios es amor, rechazar el amor es el infierno. Elegir no elegir a Dios, eso es el infierno. El padre Juan Antonio Segarra, del que yo he tomado este ejemplo, pero él lo explica mucho mejor, dice que esto es como si tú tienes un hierro, ¿no? Y en la fragua estás dándole golpes para que ese hierro se ponga incandescente, ¿no? Y entonces puedas trabajar con ese hierro, ¿no? Bueno, pues el infierno, la condenación eterna, sería el rechazo que hay en el corazón del hombre cuando en el último momento de su vida elige no elegir a Dios. Un corazón que está direccionado hacia la felicidad, que no puede frenar esa dirección y se estampa contra el amor porque lo rechaza, elige no elegirlo. Entonces él dice, imagínense que pudiéramos, físicamente no se puede, pero que con un solo golpe, pudiéramos poner un hierro al rojo vivo. No podemos hacer eso, ¿no? Pero él pone ese ejemplo, ¿no? Bueno, pues eso es el infierno. Es el último golpe de la vida. ¿Cuántos golpes estás dando tú por la vida? Muchos. Los golpes que vamos dando son las decisiones que vamos tomando. Nos podemos equivocar, nos levantamos, reenderezamos el camino o vamos bien, pero hay un último golpe que es el último instante de tu vida. Por eso, desde pequeño, nuestras abuelas y nuestras madres nos enseñaban que normalmente lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? O lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, qué importante es no dejar esto para el último momento, ¿no? Bueno, ya me confesaré, bueno, ya me convertiré, bueno, ya cuando sea mayor, bueno, ya cuando me enferme.
Esto es lo que sucede a las almas en pecado mortal, que son precipitadas por el brazo de la omnipotencia de Dios, desde la altura infinita de la paciencia y comprensión de Dios, hacia el seno amoroso de Dios, que blando y materno para los justos, es infinitamente duro para los pecadores. Porque es un seno amoroso que yo no quiero. Y entonces se convierte para mí en una piedra que me hace rebotar, ¿no? Y dice, el pecador debería naturalmente desaparecer y desmenuzarse en la nada. Pero Dios no lo consiente. Y toda aquella energía que le dispersaría íntimamente, como se destroza la piedra al chocar contra un cuerpo bastante para sostener el choque, se convierte en fuego vivísimo que arranca de las mismas entrañas, de lo más hondo del pecador que se condena. Quien está en pecado mortal está lanzado, como todos los hombres, desde Dios hacia Dios, por el mismo Dios, pero encuentra a Dios impenetrable. Esta es nuestra historia, ¿no? Todo hombre está lanzado por Dios, porque Dios es el que nos da la vida, hacia Dios, porque Dios es nuestro destino, desde Dios, porque Dios es el que nos da el ser y el que da sentido a toda nuestra existencia. Pues todo hombre desde Dios está lanzado por Dios, hacia Dios, solo que hay algo ahí en medio, que es el pecado mortal, ¿no? Que tú libremente has cometido porque has elegido aquello. Has elegido no elegir a Dios. Y eso es el infierno. Por eso cuando el catecismo que ustedes han aprendido, ¿verdad? Y el catecismo de la Iglesia, ya termino porque veo que me estoy alargando, el catecismo de la Iglesia cuando nos habla del infierno, nos habla que en el infierno habrá dos penas, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es lo que el catecismo define como lo esencial del infierno. El daño que habrá en el infierno es la separación de Dios. Yo que he sido llamado a verlo, a poseerlo y a gozarlo en el amor, quedaré separado de Él para siempre. Esto es lo que a San Antonio María Claret, siendo niño, él era un niño muy avispado, ¿no? Y siendo niño volvía a la catequesis y su madre a veces se lo encontraba tirado en la cama repitiendo, siempre, para siempre, para siempre, siempre, para siempre. En catecismo le había dicho el párroco que el infierno era para siempre, entonces no es que un niño no pueda captar eso, es que no podemos captarlo ni nosotros. Ponte a meditar ahora cuando reces el rosario en la mano del Padre Pío, ¿qué significa ese para siempre? O sea, para siempre, pero bueno, pues es el misterio de la libertad humana. Y por eso el Padre Pío nos muestra una vida tan santa, ¿no? Tan mortificada, tan áspera muchas veces, para el que lo mira con ojos que no son de fe. ¿Por qué todo eso? Porque el Padre Pío creía en el infierno y quería que las almas no se condenaran, ¿no? Esto sería la pena de daño, la separación de Dios, y luego está la pena de sentido, que es lo que se expresa con las palabras de que en el infierno hay un fuego. Bueno, pues los condenados sufrirán unas penas, sentirán, por eso se llama pena de sentido, que la palabra de Dios, la revelación, nos habla de un fuego, que no será como el fuego físico de aquí, pero es una manera limitada, porque nuestro vocabulario es limitado, para decirnos que además de la separación de Dios, que será lo esencial en el infierno, habrá unos tormentos, habrá unos sufrimientos que no se acabarán. Por eso el Apocalipsis al infierno le llama la muerte segunda, porque lo más difícil para un hombre es morir. Bueno, pues el infierno será un morir continuo, un sufrimiento misterioso y eterno que sufrirán las almas que habrán elegido libremente no elegir a Dios. Meditemos entonces en esta verdad y que el Padre Pío en esta tarde nos ayude
a tomarnos muy en serio nuestra vida cristiana, nuestra vocación a la bienaventuranza y a la felicidad y a evitar, con la gracia de Dios, la condenación eterna. Que así sea.